Buenos días con todos, profesores, compañeros. El día de hoy les voy a dar mi presentación sobre mis proyectos escolares. La siguiente página. Dice, mis objetivos generales fueron demostrar con varios experimentos físicos mediante la comparación con otros proyectos con materiales de fácil acceso. Investigar experimentos físicos y químicos con materiales de uso cotidiano y demostrar su efectividad. Analizamos varios proyectos y comparamos con otros autores. De ahí experimentamos con distintos materiales y con distintas fuentes la información obtenida para la realización del proyecto. Dice, mi primer experimento va a ser el huevo flotante. Los materiales que voy a utilizar son 3 envases de vidrio, pueden ser de vidrio de plástico, 3 huevos y cloruro de sodio, también conocido como sal. Agregamos agua en los envases y vamos viendo cómo los huevos se precipitan al fondo y mientras agregamos sal, flotan, así dando diferentes escenarios. Mi segundo experimento será de bolitas saltarinas. Los materiales que voy a utilizar es naftalina, vinagre, agua, bicarbonato y un recipiente de vidrio. Agregamos todo al recipiente y esperamos cómo las bolitas suben y bajan, dando un efecto de bolitas saltarinas. Los resultados alcanzados. El resultado del experimento físico fue un éxito. El agua salada es más densa que el agua dulce y al añadir sal conseguimos que flote y solo con agua se hunde porque el huevo es más denso que el agua. Mi segundo experimento fue químico y se realizó con el dióxido. Cuando se mezcla el vinagre y el bicarbonato se forma dióxido de carbono. Esto se adhirió a las bolitas de naftalina y esto las ayudó a flotar de arriba. De arriba abajo se utilizó vinagre y una gran cantidad de bicarbonato. Los experimentos son para demostrar principios químicos y físicos. Mi proyecto fue capaz de demostrar varios experimentos con éxito, con muy buenos, con pocos ingredientes y de bajo costo y de muy fácil acceso. Mis conclusiones del proyecto. Después de la investigación de los principios físicos y químicos, podemos confirmar que estos procesos se encuentran en nuestro entorno y se utilizan en nuestra vida cotidiana. Luego del análisis de la información recolectada en otros proyectos y artículos sobre el tema de los principios físicos y químicos, se pudo comparar con mi proyecto y el cual me permitió tener una referencia más amplia para tenerlo como guía. Los experimentos físicos y químicos escogidos para este proyecto nos permitió confirmar que se pueden realizar experimentos de fácil acceso y bajo costo con muy buenos resultados. Muchas gracias. Esta fue mi presentación de las diapositivas. Vamos a empezar con mi proyecto. Mi proyecto con el que va a ser el proceso físico. Los materiales que voy a necesitar es 3 envases de vidrio, huevos, cloruro de sodio, sal y agua. En nuestro primer envase vamos a colocar un huevo adentro y vamos a ver cómo el huevo se hunde. En nuestro segundo frasco vamos a colocar una gran cantidad de sal. Vamos a remover. Y veremos que el huevo flota. En nuestro tercer envase está vacío. Vamos a introducir agua salada. El huevo flota, pero mientras introducimos agua, vemos que el huevo ni se hunde ni flota. El huevo ni se hunde ni flota, está
en la mitad. ¿Por qué ocurre esto? En nuestro primer ejemplo, el huevo es más denso que el agua y por eso se precipita y se va para abajo. Nuestro segundo ejemplo, la sal es más densa y por eso se permite que los objetos floten en la superficie. En nuestro tercer ejemplo, el huevo no se hunde ni flota porque el agua con sal es disminuida con el agua. Este fue mi primer experimento de proceso físico. Mi segundo experimento va a ser químico. Con eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a usar bolitas de naftalina, vamos a usar bicarbonato, vamos a utilizar vinagre, un bote con agua. En el momento que vamos a agregar las bolitas de naftalina al agua, vemos que las bolitas se hunden al fondo, ya que poseen mayor densidad que el agua. Vamos a agregar 3 cucharadas de bicarbonato. Vamos a remover muy bien. Y vamos a agregar vinagre. En el momento en que agregamos vinagre, la reacción que hace el vinagre con el bicarbonato forma dióxido de carbono gaseoso. Se forma un efecto efervescente que se adhiere a la superficie de las bolitas de naftalina, provocando su ascenso. Actúan como flotadores. En el momento que las bolitas llegan a la superficie, las burbujas se dispersan con el aire y vuelven a bajar, y vuelve así este proceso, dando un curioso efecto de bolitas saltarinas que bajan y suben. Con esto concluyo mis experimentos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Perfecto, agradezco la participación de Evelyn. Tal vez algunos de los docentes o los participantes tienen alguna inquietud o pregunta con respecto a la exposición de Evelyn, por favor. Muy buenos días, estimados docentes. Muy buenos días, estudiantes. Evelyn, con respecto a una pregunta. El primer proyecto que tuvo es con respecto a las densidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿en base a qué o qué es lo que le motivó a hacer este experimento de las densidades? En realidad fue porque son materiales que tenía en mi casa y que no necesitaba ni siquiera ir a comprar a la tienda nada, tenía todo. Ya. ¿No hubo tal vez un problema? Por ejemplo, cuando hay un huevo pasado, cuando ya ha tenido bastante tiempo, 30 días, por ejemplo, flotan solitos. Entonces, con los huevos frescos le funciona perfecto el ensayo. ¿No tuvo ese problema al momento que estaba realizando? No, no tuve ninguno y lo hice varias veces y varios días y no, por suerte no me tocó nunca ese proceso. Ah, ya, listo. Entonces, muy, muy correcto su presentación, acertada. Solo un pequeño detalle es como en lo que estaba diciendo de las densidades, es como cuando le añade el agua dulce, lo que está haciendo es bajando la densidad, por eso va a ir descendiendo el huevo un poquito más por la densidad. Nada Sí, más, no sé si otro docente tenga la pregunta. el agua salada cuando es muy denso es como el mar muerto. En el mar muerto nada se hunde ni nosotros mismos, entonces por eso el huevo, y cuando lo vas disminuyendo con el agua, va bajando y va pudiendo precipitarse para abajo. Exacto, es por la abundante cantidad de minerales que tiene, por eso es un poquito más denso que lo demás y por densidad va subiendo. No sé si otro docente más tenga alguna inquietud.
Muy buenos días con todos. La verdad, muy buena exposición, Evelyn. A ver, mi pregunta es si tuvo alguna dificultad al momento que realizaba los experimentos. ¿Le presentó alguna dificultad? La primera vez que hice el experimento sobre las bolitas de naftalina, creo que no agregué mucho vinagre porque no subía y yo pensé que lo había hecho mal y que no me iba a salir, pero después eché mucho más vinagre y vi como las bolitas empezaban a subir y a bajar. Eso fue lo único. Ya, muchas gracias, Evelyn. La verdad, muy buena exposición. Le felicito mucho por su esfuerzo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro compañero docente tal vez? Sino para dar paso a la siguiente exposición. ¿No? Muy bien. Muchas gracias, Evelyn. Agradezco su exposición. Excelente preparación. Felicitaciones. Mayra, por favor. Perdón. Ya. Mayra, por favor, prepárese. Correcto. Le damos la palabra a Mayra. Muchas gracias. El micrófono, enciéndale, por favor. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Ya, muchas gracias. Perdón. Buenos días con todos, licenciados. Soy Mayra González. Pues mi tema es sobre el objetivo general. Por lo que pueden apreciar, lo pude hacer así. Está así. El objetivo general demuestra varios fenómenos físicos, químicos, mediante el experimento directo, empleando materiales, ingredientes caseros de fácil necesidad. Objetivo físico: investigar sobre los fenómenos físicos, químicos más comunes dentro de la vida cotidiana. Analizar la información, así como también contracciones, investigaciones anteriores. Varios autores experimentan con diversos materiales caseros con la finalidad de demostrar dichos fenómenos físicos y químicos. Concepto principal físico: son relaciones entre cantidades mediante en las naturalezas que no se pueden demostrar experimentaciones. Sin embargo, podemos codificar observando los resultados que preceden. Conceptos, principios químicos: las informaciones, reacciones, reacciones que se pueden utilizar en química son generalmente el resultado de interacciones entre átomos dado lugar a dirección menos de los enlaces químicos que los mantiene unidos a otros átomos. Por el momento tenemos el experimento físico, el cual les voy a demostrar, que por cierto es con la vela, 3 centavos. Vamos a prender la vela. Poderla pegar en el plato. Los 3 centavos, ponemos agüita. Suficiente agüita. Colocamos el vaso de vidrio. Falló. Tiene que estar la vela totalmente encendida para que pueda absorber todo el agua del vaso.
No sé si pueden apreciar, pero sí, el resultado sí absorbió casi, no totalmente toda, pero más o menos un poco. De pronto le puse mucha agua, pero sí absorbió lo suficiente para que se pueda apreciar. El otro experimento es químico, el cual le vamos a echar agua, es del el huevo flotante. Le colocamos azúcar. Se le puede colocar azúcar o sal. Se revuelve bien. Más agua. Y en este caso ya le voy a colocar el huevo, el cual tiene que estar flotado. Obviamente, de pronto por materiales, pero tiene que estar el vaso quemado, o sea, con la llama, para que pueda estar abajo el huevito. En este caso le voy a colocar el huevo. Y no está totalmente alzado. ¿A producto de qué va el experimento de la vela? Hubo convulsión y como podamos apreciar, el agua absorbió casi todo lo medido a lo que es el vaso. Y en el huevo se le colocó azúcar, el cual tiene que estar totalmente flotado en el aire. Por falta de materiales, no busqué la forma para que haya la parte donde se tiene que estar quemadito, para que pueda sentar totalmente por el calor, el vapor del fuego. Muchas gracias por su atención. Gracias, perfecto, muchas gracias por su participación. ¿Algún compañero docente que realice alguna pregunta? Y el departamento de ese tiene levantada la mano y él. Comienza nomás con las preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Buenos días, Mayra. Por favor, explíqueme cuáles eran los objetivos específicos de su proyecto, por favor. Mayra, ¿está por ahí? Lisa, no le pude escuchar bien, disculpe. Listo, no hay problema. Explíqueme cuáles eran los objetivos específicos de su proyecto, por favor. El objetivo. El objetivo específico, me dijo, ¿verdad, Lisa? Por favor, explíqueme. Investigar sobre los fenómenos físicos, químicos comunes dentro de la vida cotidiana. Analizar la información recomendada, así como también construyó las investigaciones anteriores, que se trata del objetivo físico, en este caso. Nada más, falta un objetivo. Abajo veo otro. El objetivo. El tercer objetivo. El último. ¿Qué nos dice? El objetivo físico y el objetivo común. Bueno, le felicito por su proyecto.
Ha sido muy interesante, la verdad. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Buenos días, señorita Mayra, Mayra González. Yo tengo dos preguntas. Es con respecto a su primer experimento. Ya. Como recomendación le hubiera dado que utilice, por ejemplo, café para que se note el ascenso del agua. Y la primera pregunta es ¿por qué se apagó la vela? ¿Y por qué sube el agua? ¿Puede activar el micrófono, por favor? Está silenciado. Ya, disculpe. De pronto porque solo utilicé esto y no una fosforera, entonces no me alcanzó la mayor fuerza para que el viento y todo eso. Entonces no estoy en una casa cerrada, tengo mi negocio abierto, entonces de pronto por el aire no me acompañó en ese caso que la vela me ayudara en inmediatamente estar encendido. O sea, ¿por qué se apagó al momento que le introduce el vaso? ¿Por qué se apaga la vela? Es la primera pregunta. Ah, ya, ¿por qué se La apaga? segunda pregunta es Porque ¿por en qué el sube el momento agua? de que ya le coloqué, porque en el momento que yo coloqué el agua, succionó casi todito lo que es el agua y entonces la vela ya se apaga porque el agua va subiendo. ¿Y por qué sube el agua? ¿Por qué sube? ¿Y por qué asciende el agua? ¿Por qué asienta? Asciende o sube el agua. ¿Por qué sube el agua? Por el vapor de la llama de la vela, hace que el agua succione casi todo para arriba. Ya. Sí estamos cercanos, pero estamos un poquito lejos. La vela se apaga porque al momento en que le introduce el vaso, la vela se consume todo el oxígeno que tiene dentro. El oxígeno, sí. Ya. Se acaba el oxígeno y se va a apagar la vela. El segundo caso, ¿por qué asciende el agua? Es por la diferencia de presión que se genera. El aire caliente se va a enfriar y eso hace que el aire disminuya su presión y aumente. Solo esa parte le faltó un poquito de corrección. ¿Ya? La vela se apaga por la falta de oxígeno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias también por su participación. Excelente preparación, muchas gracias. ¿Algún otro estudiante de noveno, por favor, que haya preparado su material? Porque el día de ayer no se comunicó conmigo, solo las dos chicas se comunicaron conmigo el día de ayer. No, ya, listo. Creo que sí tenemos tiempo para de una vez dar paso a la exposición de décimo año, que igual está a cargo de mi persona. Creo que sí tenemos todavía el tiempo disponible para de una vez en esta sesión, pues, completar la exposición de décimo. Entonces, le damos la palabra, por favor, a Mabel. No sé si se encuentra aquí. Sí, sí está aquí. Mabel. Bueno, Mabel es estudiante de décimo año. Igual nos va a presentar la exposición o la defensa de su proyecto. Entonces, Mabel, le damos la palabra en este momento. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, bienvenidos a la Casa Abierta. Hoy yo soy del grado de décimo, a mí me ha tocado con un experimento que es químico, que mi tema es el tratado espuma de fuego. Y los materiales que consisten es una jarra, es un jabón de líquido, spray de cabello, silicona en barra, un hisopo, un sorbete, y un palito de paleta. Mi procedimiento de este experimento es primero hacer el encendedor, con el sorbete. ¿Cómo le vamos a hacer? Le vamos a primero a calentar la parte de la punta del frente, le calentamos para abrirle un poco del extremo, como lo estoy haciendo.
Y con una tijera le hacemos el grande huequito, el agujero de la paleta de chupete. Vemos que si es que le queda con el spray que está aquí. Viendo que ya le queda, le ponemos el sorbete al sorbete para hacer nuestro inyector. Viendo que no nos queda, para eso son el silicón para ponerle aquí, porque como nos queda muy grande, le ponemos silicón. También podrías hacer con el el palito de la paleta tiene que ser hueco y de plástico. Vamos a quemar de un lado el palito y abrirlo con tijeras para darle una forma bonita. Verificamos que el agujero entre bien en el spray y metemos el otro extremo en la pajilla. El silicón es para cuando la pajilla es muy grande y necesitamos relleno. Pero aquí quedó exacta y lista. Así le va a quedar el inyector. Le aplicamos el spray del cabello. Después, en el envase de vidrio, agregamos primero el jabón líquido. Después, en el jarrón le ponemos el jabón líquido. Rápido y levantándolo al mismo tiempo para que la presión mezcle bien el jabón. Ahora, tomamos el spray y con el inyector vamos a hacer una buena cantidad para que salga un poco de espuma. Ya que tenemos una cantidad razonable del jabón, le ponemos un poco de agua. Le alzamos para que salga bastante espuma. Ya. Y con nuestro inyector le ponemos a la cantidad de aquí. Ya. Si es que a uno le sale un poco de espuma, le aumentamos un poquito más de jabón para que salga un poquito más de espuma. Y así le aplicamos un poquito más de agua. Ya. Le cogemos un poquito, le encendemos para que salga el espuma. No sé. No se ve ningún video, Mabel. Mabel, ¿qué Buenos pasó? días. Algo pasó. Mabel. Señorita Mutinche. Sí, esto. Parece que son problemas de internet. No, algo por el caso. Sí, discúlpame.
Viendo como ya está la espuma, le encendemos con el encendedor. Como no sale. Es que sí salió. Viendo que no me sale, voy a intentar por las manos. En la mano es más fácil. Este dice de hecho. Bueno, eso, al último, al final era de salir un poco de fuego, pero viendo que no me está colaborando los materiales, ya no me salió muy bien. Bueno, ese fue mi experimento de hoy y espero que les haya gustado, aunque no salió como yo esperaba que saliera y mejor. Muchas gracias. Ya, listo. Bueno, esto es parte de la ciencia, ¿no? Ensayo-error y generalmente a veces, en ocasiones, pues, no sale el experimento. ¿Algún compañero docente, por favor, que desee realizarle alguna pregunta a Mabel en estos 3 minutos que tenemos? Muchas gracias. No. ¿Algún docente, tal vez? Compañero, compañera. Eric, muchas gracias. Muy bien. Buenos días, señorita Mabel. ¿Cuáles cree que fueron las características por la cual no sucedió el experimento como lo tenía pensado? Esa sería mi pregunta, nada más. Bueno, ¿Qué- fue la mala colocación del experimento con el inyector aplicándole con el agua. Eso fue mi gran mal error porque era de ponerle un poquito más, pero como no me salió mucha la espuma que yo esperaba que saliera, no me salió tan como quería. Eso fue. Claro, se le acabó el gas, ¿no es cierto? El gas butano que tenía. Entonces, son una pequeña corrección, son cosas de los experimentos cuando uno falla. Entonces, está muy bien, muy acertada su pregunta, muy interesante el proyecto. Eso sería todo. No sé si otro docente tiene una pregunta. No, parece que nadie más. Bueno, en los 2 minutos que me quedan restantes, pues quiero agradecer a cada uno de los asistentes del día de hoy, tanto estudiantes, compañeros docentes, autoridades, a esta pequeña socialización de los proyectos escolares de 9º y 10º año. Lastimosamente, no todos los participantes de cada grado tenían listos los materiales, por ende, tenemos solo o únicamente estas 3 participaciones, 2 de 9º y 1 de 10º. Agradecemos su asistencia nuevamente y quiero igual felicitar a las chicas que el día de hoy pues realizaron su exposición. Yo entiendo y comprendo que los nervios, entre otros factores, pues también hacen que estén un poquito nerviosas. Entonces es parte de crecer, es parte de seguir aprendiendo. Entonces tienen una experiencia más en la cual les va a ayudar a ustedes a dirigirse de la mejor manera ante un público y más aún cuando tengan que defender su proyecto de titulación cuando lleguen a 3º de bachillerato. De antemano, muchas gracias a todos los presentes y voy a finalizar en este momento la Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Informática para 9º año. Nos encontramos en la semana número 19. Continuamos con los elementos de Excel. En esta última sesión tenemos cómo insertar función con el asistente.
Una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de una ayuda o asistente para utilizarla, así nos resultará más fácil trabajar con ellas. Si queremos introducir una función en una celda, situarse en la celda donde queremos introducir la función. Hacer clic en la pestaña Fórmulas, elegir la opción e insertar la función. O bien hacer clic sobre el botón de la barra de fórmulas. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, insertar función. En el Excel nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función necesitada. En el recuadro, buscar una función y a continuación hacer clic sobre el botón ir. De esta forma no es necesario conocer cada una de las funciones que incorpora Excel, ya que él nos mostrará en el cuadro de lista seleccionar una función, las funciones que tienen que ver con la descripción escrita. Para que la lista de funciones no sea tan extensa, podemos seleccionar previamente una categoría del cuadro combinando o seleccionar una categoría. Esto hará que el cuadro de lista solo aparezcan las funciones de la categoría elegida y reduzca, por lo tanto, la lista. Si no estamos muy seguros de la categoría, podemos elegir todas. En el cuadro de lista, seleccionar una función que hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre esta. Observa cómo conforme seleccionamos una función, en la parte inferior nos aparecen los distintos argumentos y una breve descripción de esta. También disponemos de un enlace ayuda sobre esta función para obtener una descripción más completa de dicha función. Al final, hacer clic sobre el botón aceptar. Vamos, por favor, a nuestro documento de Excel. Vamos a ver. Donde hemos venido trabajando las tablas dinámicas, hemos venido aquí, por favor. Hemos venido trabajando en nuestra tabla dinámica, cómo hacer un listado, también cómo hacer dicha, diferente tipo de tablas, fórmula, etc. Perdón, con la fórmula que nos toca el día de hoy. Como nos dice, podemos irnos a la opción de insertar. Tenemos tabla dinámica, pérdidas, líneas, columnas, gráficos, lo que hemos estado trabajando en estas semanas. Tal caso, tenemos aquí nuestra insertar función. Tenemos aquí, ya no lo tenemos aquí en insertar. ¿Ya? Símbolos, textos, sino directamente aquí en esta barrita. Como yo les decía, vamos a insertar una función. Aquí tenemos. Buscar una función, escribo, saber asentamiento, todo, financiera, fecha y hora, estadística, búsqueda, texto, lógica, información. Aquí vamos a seleccionar una categoría, lógica, falso, sí, sí con error, verdadero y no, etc. De matemáticas y trigonometría tenemos base, constante, logaritmos, potencias, sí, subcontables, suma, sí, conjuntos, suma de productos, suma de cuadrados, suma de series. Vamos a buscar suma. Aceptar. Y nos aparecen los argumentos de función. Vamos a sumar 10 más 10 más 10 más 31 más 10. Creo que ya se repite. Bueno, está el 230. Aceptar. Todos estos datos que sumamos, es el B7, el B11, el de 14, el de 8, la tabla 1, el dato 1, que sería aquí, nos dan, o creo que seleccioné nos dan 73. ¿Qué pasa si yo quito un valor?
nos da 61 porque eliminé un valor cual escogí. Ahora, tenemos otro valor. Tenemos dato 1 de la tabla 1, ¿ya? Está 51. Pero como les había dicho, si lo insertamos o se inserta mal la función, va a aparecer cierto tipo de errores. Ahora, listo. Vamos con otra función. Vamos a hacer esta resta. 31 nuestro dato 2 menos 12. Miren ustedes. Tenemos nuestra resta. A ver, aquí tenemos suma. Vamos a quitarle de aquí. Tenemos nuestra resta. Vamos a quitar estos valores que quitamos. Listo. Vamos a ver qué más funciones tenemos. Vamos a ver si restas dividir de nuestro residuo. Vamos a dividir 36 dividido para 2. A ver, espérenme que es aquí. Ya me falló la división. Bien. Permita. Ah, es que no es el resultado, es el residuo que nos deja. De lo otro lado. Porque es exacta la división. Ya listo. A ver, entonces. A ver, bueno, esto pongámoslo residuo. Como encuentro el residuo de un número. Vamos a hacer otro ejemplo para que no nos salga 0, ¿ya? Modifiquemos este de aquí. Ya no por 2, sino por el B. El B12. O sea, el 6. El residuo de esa división es 6. Insertemos otra función. Vamos a describir el promedio. Tenemos otras funciones que es el promedio. Aquí está. Vamos a sacar, digamos, tenemos una lista de estudiantes. En el primer trabajo sacó 10, en el segundo trabajo sacó 2, en el tercero sacó otra vez 10, en el tercero sacó otra vez 2, en el quinto otra vez 2. En el tercero también sacó 10, y en los dos últimos sacó 2 y 5. ¿No? El promedio del estudiante va a ser de 6.37 o 38, redondeando, ¿ya? 6.38 va a ser el promedio del estudiante. Promedio. Hombre, déjenme hacerlo bien, listo. Ahora, ¿qué más podemos tener aquí?
También tenemos de cubo, de compatibilidad, tenemos contar, partir, desver, simplemente de prueba, de var, etcétera, prueba T. Es para ir con un chi de texto, código, decimal, espacios igual, moneda, sustituir, valor numérico, base de datos, contar, suma, promedio. Generalmente lo podemos hacer también de la otra manera. Y el número va a ser 10. La cifra significativa va a ser 2. Y no, bueno, generalmente son valores que vamos a asociar. Múltiplo superior. Podemos incrustar diferentes fórmulas. Vamos a copiar. Vamos muy bien. Profe, ¿sabe qué? Quiero hacer una tabla con eso. Insertar, tabla dinámica, aceptar. Suma, listo. Es todo lo que nosotros hicimos. Profe, también quiero insertar un gráfico dinámico. Esperen que no. Estamos aquí. Vamos a estar apareciendo. Nos faltan más datos para crear el gráfico. Bueno, en este caso, lo que hemos hecho, todo este parcial. Ahora, continuamos a nuestras diapositivas. Junto por debajo de la barra de fórmulas aparecerá el cuadro de diálogo, argumentos de función. Listo. Perdón. Justo por debajo de la barra de fórmulas aparecerá el cuadro de diálogo argumentos de función, donde nos pide introducir los argumentos de la función que lo hicimos anteriormente. Este cuadro varía según la función que hayamos elegido. En nuestro caso, se eligió la función de suma. El recuadro número 1 hay que indicar el primer argumento que generalmente será una celda. Al rango de las celdas tipo A, B, 4, lo que estamos haciendo, lo que ustedes vieron, observaron. Para ello, hacer clic sobre el botón para que el cuadro se haga más pequeño y podamos ver toda la hoja de cálculo. A continuación, seleccionar el rango de celdas o la celda deseada como primer argumento. Para seleccionar un rango de celdas, haz clic en el botón izquierdo del ratón sobre la primera celda del rango y sin soltar el botón, arrastrarlo hasta la última celda de rango. E impulsar la tecla Intro para volver al cuadro de diálogo. En el recuadro número 2, habrá que indicar cuál será el segundo argumento, solo en caso de que existiera. Si introducimos un segundo argumento, aparecerá otro recuadro para el tercero, y así sucesivamente. Cuando tengamos introducidos todos los argumentos, hacer clic en el botón aceptar, lo que ya hicimos.
Si por algún motivo insertamos una fila en medio del rango de una función, Excel expande automáticamente el rango, incluyendo así el valor de la celda en el rango. Por ejemplo, si tenemos en la celda A5 la función suma, insertamos una fila en la posición 3 en la fórmula, se expandirá automáticamente cambiando suma a 4, a 1, a 5. Al presentar en la pestaña inicio, en la de la fórmula, se encontrará el botón autosuma, que nos permite realizar la función suma de forma más rápida. Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizadas en la frente de la derecha del botón. Vamos a cerciorarnos de esto. Regresemos a nuestra hoja. Tenemos en el aquí está. Suma, promedio y contorno números. Aquí tenemos lo que es autosuma. Esto de suma. Bien. Sumando todo esto, nos dio esto, esta cantidad. Fue una autosuma, sino que déjenme colocarlo de esta manera. Listo. Como nosotros realizamos la autosuma, tenemos igual, perdón, otra vez. Tenemos aquí lo que nos está diciendo que sacamos promedio, contranombre, máximo, mínimo y más funciones. Lo mismo que nos apareció colocándolo aquí. Listo. Entonces podemos hacer clic sobre esta para hacer una lista desplegable de la derecha, lo que vimos acá, lo que vimos hace un momento. Y podremos utilizar otra función que no sea la suma, como puede ser promedio, calcula la medida aritmética, la cuenta de valores, el máximo obtiene el valor máximo, mínimo obtiene el valor mínimo, además de ascender el diálogo de funciones a través de las demás funciones. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, vamos a hacer nuestro mínimo entre estas, que es 6. Ahora vamos a hacer el valor máximo entre todas estas, que es 51. Podemos encontrar diferentes funciones y las podemos ordenar. ¿Qué pasó, no? Ordenar y filtrar, recordemos que podemos hacer de la A a la Z, pero miren, cambiamos, se cambió completamente el valor. Como actividad número 19, por favor, sería la última actividad de esta jornada, perdón, de estas semanas. Y la parte teórica está de la página 66 a la 69, y como actividad realiza una tabla dinámica de datos en Excel de tu tema de preferencia, del cual obtengas gráficos y utilices fórmulas. Se evaluará el uso de recursos de Excel. Envía tu Excel con tu nombre. Eso es la actividad, la última actividad que tendrán que realizar, por favor. Si tienen algo que preguntar, decir, pueden revisar también los videos o simplemente pueden consultar también de otras fuentes, no hay ningún problema, para que puedan realizar su trabajo de esta semana. Este sería el último. Los datos del docente, por favor. Como es de costumbre, de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche, mi número de WhatsApp y le envío de deberes a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete es: la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Malcolm. Bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 19.
Los temas a tratar en esta jornada son jugar con las palabras, exactamente las figuras literarias, y los recursos literarios del nivel semántico. Vamos a entender por qué nos mencionan jugar con las palabras de figuras literarias. Leer poesía es mucho más que contar versos y encontrar rimas. La utilización de metáforas, anáforas, para referirse, digamos, a una inspiración, a una musa, a una mujer, etcétera, un momento, una actividad. Leer poesía es, ante todo, la búsqueda del placer en la belleza del lenguaje. Es también acercarnos a su contenido, a su sentido, a las imágenes que nos transportan a ese universo de disfrute estético que estamos buscando, o sea, la liberación o la expresión a través de las palabras, de nuestros pensamientos, de lo que sentimos. Por eso, para leer poesía, se requiere desarrollar la sensibilidad para percibir y conmovernos ante las imágenes y las sensaciones que transmite un texto poético. La poesía utiliza un lenguaje llamado figurado o connotativo, en el que las palabras adquieren un sentido distinto a su significado literal y que transmiten de forma estética los sentimientos y emociones que requiere expresar el autor o la autora. Para lograr expresividad, elegancia y belleza, en un poema se utilizan las llamadas figuras literarias o recursos literarios. Las figuras literarias permiten construir imágenes mediante estrategias o recursos que diferencien al lenguaje poético del lenguaje coloquial. Recordemos que el lenguaje coloquial es lo que todos sabemos, todos tenemos en nuestro léxico, todo lo que podamos hablar en el día a día, ¿ya? Algo que es una palabra que todo el mundo conoce. Pero en cambio el lenguaje poético va más allá del lenguaje coloquial. Estos recursos pueden ser clasificados en 3 grupos o niveles. Nivel fónico es el de sonidos o fonemas de la lengua. Recordemos, los fonemas son todos los sonidos que producimos a través de nuestra boca o la lengua para transmitir cualquier mensaje. Nivel morfosintáctico, en relación con la forma o la función de las palabras, cómo se utilizan cada una de las palabras. Y el nivel semántico, el de los significados de las palabras. Este nivel es el trasfondo de todo análisis poético y se complementa con otros 2 niveles. Tenemos aquí como este ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz. Al que trató de amor, halló diamante, y yo soy diamante al que de amor me trata. Ahí vemos ese juego de palabras. La utilización de la palabra diamante para simbolizar que es muy importante, que es muy valioso. Entonces, la palabra diamante en sentido literal significa piedra preciosa, construida por carbono cristalizado, que se utiliza en joyería por su brillo y transparencia y en la industria por su elevada dureza. La autora de este poema describe al ser que ama como un diamante. Obviamente, no quiere decir que cree que es una piedra, sino que le atribuye las cualidades de ella. Piensa que posee un diamante, incalculable valor y belleza, y que para ella también posee el ser que ama. En conclusión, para la poeta, el ser amado es como una joya preciosa de incalculable valor y belleza. Vamos con otro ejemplo de Rafael Alberti. Cuando para mí eran los trigos viviendas de astros y dioses, y la escarcha los lloros helados de una gacela, alguien me enseñó el pecho y la sombra traicionándome. Aquí el poeta utiliza varias imágenes para contrastar un momento inicial ideal, de felicidad casi perfecta, con las sensaciones físicas y emocionales que le producen la traición
La imagen del pecho y la sombra enyesados transmiten la idea de inmovilidad, falta de libertad, incluso falta de aire, que se siente como efecto de la traición. Es decir, utiliza una imagen de dolor físico para expresar el dolor emocional. Vemos este juego de palabras para indicar, por eso era el nivel semántico, la utilización y el significado de cada una de las palabras, a través de reemplazar con el nivel 2, que es el morfosintáctico, en relación a la forma o función de las palabras, ¿sí? El morfosintáctico y el sintáctico cumplen un papel primordial. La imagen literaria en literatura. Vamos a pasar como nivel del recurso literario, de nivel semántico. Recordemos que el nivel semántico es el significado de cada una de las palabras que empleamos. Ahora, como imagen literaria. En literatura, una imagen es la representación vívida de algo por medio del lenguaje. Es describir algo de tal manera que precisa que uno lo estuviera viendo. Las imágenes pueden ser sensoriales, relacionadas con los sentidos, o anímicas, relacionadas con los sentimientos y emociones. Para crear una imagen literaria, él o la poeta altera en cierta forma la realidad y lo enriquece por medio de su fantasía para generar en los lectores una impresión determinada con respecto a aquello que describe. Existen dos tipos de imágenes, la tradicional y la visionaria. La tradicional se genera sobre una base común objetiva de los lugares, objetos o seres que se describen y es fácilmente reconocible, o sea, es directa. Eso es lo que significa la palabra objetiva. Es directa, no deja la libre interpretación, sino que es concisa en lo que quiere transmitir. Por ejemplo, aceptó la luz bajo el aire raro de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris. En este ejemplo, la poeta utiliza una descripción sensorial cuando hace referencia al sentido del tacto, el aire ralo y a la vista, la luz, la hierba sin color, el cielo gris. Todas estas referencias producen una sensación de frío, tristeza y oscuridad, hasta que la imagen tradicional fácilmente reconocible, sin necesidad de una interpretación más subjetiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos aquí? Hasta que la foto esté en blanco y negro. ¿Ah? Nosotros ya nos imaginamos, acepto la luz, bajo el aire raro de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris. Y la imagen visionaria es la que surge de una base subjetiva, o sea, que sí deja la libre interpretación que debemos nosotros darle un sentido, y emotiva en vez de una base común y objetiva. Yo soy tu indómita gacela, el trueno que rompe la luz sobre tu pecho. Yo soy el viento desatado en la montaña y el fulgor concentrado del fuego del acote. Aquí la autora, que es Gioconda Belli, combina referencias sensoriales auditivas, el sonido del trueno, visuales como la luz del relámpago y del fuego, y táctiles, el viento, con referencias emotivas, el verse como una gacela rebelde y como elementos de la naturaleza. Es una imagen visionaria, ya que no existe una base objetiva y común entre lo que describe, su propia persona y los seres y elementos con que se compara, por lo tanto requiere un mayor aporte del lector para interpretarla. ¿No? O sea, es que no nos imaginamos que está convertida en gacela, en nada por el estilo, sino que debemos ser más objetivos e idealizar cómo queremos o cómo creemos que se ve la imagen. Vamos a la metáfora. ¿Ah? La metáfora es una comparación entre un término real y uno imaginario. Para crearla, se sustituye una palabra o una idea, que es el término real, por otra con la que tiene una relación de semejanza. Es un término imaginario. Ejemplo, sus manos son dos palomas. Aquí se compara las manos de una persona, que es el término real, con dos palomas, que es el término imaginario.
para dar la idea de unas manos delicadas, suaves y de movimientos ágiles. Esta metáfora se podría expresar de otras maneras. Por ejemplo, término imaginario, las palomas de sus manos. Término real. Término real, sus manos, dos palomas. Recordemos la utilización de los conectores y también de la utilización de los signos de puntuación, en este caso la coma. Comparación o símil. Este recurso literario consiste en relacionar explícitamente dos ideas, dos objetos o un objeto y una idea como resultado de establecer una analogía entre ellos. Es decir, se propone una comparación basada en la existencia de atributos semejantes en dos seres o cosas diferentes. En el símil debe haber un adverbio comparativo. Recordemos los adverbios. Me, te, se, los, las, que establezca el nexo entre dos ideas que se comparan como semejante a, parece, parecido a, igual que, cual ejemplo. Como un pétalo, mi ciudad se extiende entre palomas de Catalinas Ojos. El término real es la ciudad Cuenca, que se compara como un pétalo blanco, término imaginario, debido a que la mayoría de sus casas están pintadas de blanco. Sabemos que esta figura es un símil debido a la presencia del nexo comparativo con. ¿Sí? Si el nexo comparativo no estuviera presente, se trataría de una metáfora. Si mi ciudad blanca, pétalo, mi ciudad, pétalo blanco. Entonces aquí tenemos el nexo como un pétalo blanco. También tenemos los recursos literarios, que es la prosopografía, la caricatura, la topografía y la etopeya. En la prosopografía existen varios tipos de figuras literarias para describir de manera poética distintos aspectos de las personas y los lugares, sean reales o imaginarios. Entonces, en la prosopografía se refiere a la descripción de la apariencia física de una persona. Ejemplo, viene contento, el nuevo, la sonrisa juntándole los labios y el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos. Mario Benedetti. Estamos describiendo la apariencia física. La etopeya es la descripción de los rasgos psicológicos de un personaje literario, o sea, un personaje de cuento o de una historia. Nace, vive y adelante por la senda de la vida, y al recibir una herida, la crítica toma y canta. El que se queja y miente, tanto se le escucha sonriendo, quizás a veces creyendo que son ardientes del canto. Entonces es José Gauter Benítez. En la caricatura, cuando se realiza una descripción de forma la realidad de ser descrito con intención humorística. Se trata de una caricatura. Ejemplo. Por fuerza quieres, Liz, ser hermosa, o no tienes espejo o estás loca. ¿No consideras esa negra boca a todo el mundo por su olor odiosa? Esa frente pintada y espaciosa por falta de cabellos, que no es poca, ni tu cuidado en componer la toca sobre la calva estéril y engañosa. De Lupercio Leonardo de Argensola. Y por último tenemos a la topografía. Se denomina así a la descripción de los espacios físicos. Largas brumas violentas flotaban sobre el cielo gris, y allá en las darcenas quietas suenan oscuras goletas con un lejano país. El arrabal solitario tiene la noche a sus pies y tiembla un campanario y el vapor visionario de ese paisaje holandés. De Leopoldo Lugones.
Y por último tenemos al retrato. Se denomina retrato a la combinación de prosopografía y etopeya, es decir, a la descripción conjunta de características y cualidades físicas e internas de una persona. En este caso, de Rubén Darío, un gran autor de la literatura moderna, el modernismo, el precursor, vamos a leer uno de sus poemas. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís. Como podemos observar durante la clase, la imagen literaria y los recursos literarios de nivel semántico son cruciales para interpretar la poesía, ya sea adjetiva, subjetiva, cómo interpretar el arte con la poesía, cómo transmitir eh, ciertos sentimientos, emociones, pensamientos a través del retrato, perdón, de la prosopografía, la caricatura, el topeya, la topografía, comparaciones y muy importante las metáforas, comparación de algo real con algo ficticio. Por favor, para la actividad número 19 que nos compete en esta semana, escribe un ejemplo de cada una de las figuras y recursos literarios de los que tenemos. Recursos literarios. Y también tenemos de las figuras literarias, ¿sí? Hemos visto imagen tradicional, imagen visionaria, etcétera. Solo un ejemplo de cada una de las figuras y los recursos literarios. Recordemos que esta información de manera textual la encontramos en la página 21 a la 25 del módulo de lengua y literatura. Como es de costumbre, los datos del docente, mi número de WhatsApp y el horario de atención de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Este y cualquier deber a bienestar estudiantil se remite y pueden enviarlo hasta el viernes de la próxima semana. La frase correspondiente es: el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Pele. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 19, asignatura de matemáticas para el 9º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que son las propiedades del triángulo. Como se ha venido viendo en las últimas sesiones o reuniones virtuales, hemos visto ya qué es el triángulo, qué tipos de triángulos tenemos, la clasificación según sus lados, sus ángulos, las líneas secundarias como eran la altura, la mediana, la bisectriz, la mediatriz y demás elementos. Hoy vamos a revisar lo que son sus propiedades y también lo que es congruencia. En cuanto a propiedades, son ciertas características que nos piden describir a los triángulos en función de sus ángulos. La primera de ellas, la suma de sus ángulos internos. La suma de las medidas de los ángulos internos siempre va a ser equivalente a 180 grados, indistintamente del tipo de triángulo que se maneje o de la clasificación que tenga, ya sea por lados o por ángulos. La suma de los ángulos internos, es decir, que están adentro del triángulo, nos van a dar una equivalencia de 180 grados. Su ecuación en forma matemática se expresa como m medida de ángulo 1 más medida de ángulo 2 más medida de ángulo 3 igual a 180 grados. Suma de ángulos externos. Los ángulos externos son aquellos que quedan por fuera de la conformación del triángulo
independientemente de su tipo. Debemos tener aquí en cuenta hacia dónde estamos midiendo. Por ejemplo, acá yo tengo el ángulo que se mide hacia la derecha del lado, hacia la derecha del lado y hacia la derecha del lado. Si yo en ocasiones sumo este ángulo externo a la derecha y este ángulo externo a la izquierda, nos va a dar una medida errónea porque no estoy siguiendo la misma secuencia o el mismo sentido. Si usted desea, también podemos sumar los ángulos externos a la izquierda, pero todos deben mantener el mismo sentido o la misma característica. La suma de dichos ángulos externos es equivalente a 360 grados. Matemáticamente la ecuación se expresa como medida del ángulo 4 más medida del ángulo 5 más medida del ángulo 6 es igual a 360 grados. Propiedades de los ángulos exteriores. La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a dicho ángulo exterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber la medida del ángulo exterior de este ángulo exterior, debo sumar la medida de los ángulos interiores no adyacentes, es decir, los opuestos que están dentro del triángulo. Se expresa como medida del ángulo 4, ese que tenemos acá afuera, es igual a medida del ángulo 2 más medida del ángulo 3. Finalmente, la propiedad de los triángulos isósceles. Estos triángulos isósceles provienen de la clasificación de los ángulos medidos según sus lados y se caracteriza porque tiene dos lados iguales y un lado desigual. De igual manera, como tiene estos dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. ¿Qué característica cumple? Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos también son congruentes. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Que sean iguales o que miden lo mismo. Si AB, quiere decir este segmento, esta línea AB, es igual al segmento BC, es igual a esta línea, entonces la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo C. Esto en cuanto a lo que son propiedades de los triángulos que hemos revisado hasta el momento. Propiedades relacionadas con los lados de los triángulos. Si nos fijamos, las propiedades anteriores hacían referencia únicamente a lo que son ángulos, ya sean internos o externos. Cuando hablamos de las propiedades con relación a los lados, tenemos la propiedad de desigualdad triangular y la propiedad de la relación lado-ángulo. ¿Qué es la desigualdad triangular? En un triángulo, la medida de uno de los lados es menor que la suma de los otros lados y mayor que la diferencia. Entonces tenemos aquí un triángulo escaleno, porque todos sus lados tienen un valor diferente. Acá tengo una medida de 30, una medida de 40 y una medida de 26. Relación lado-ángulo. En un triángulo, a mayor lado se opone un mayor ángulo. Como B es mayor que A y C, entonces el ángulo B es mayor que el ángulo A y C. Nos dice que el lado que sea más largo, este lado, en su opuesto, es decir, al frente, va a generar un ángulo mayor. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un triángulo de este tipo, ¿cuál es el lado mayor o el lado más extenso? Sería el lado de acá. Por ende, el ángulo que está al frente o el ángulo opuesto también va a ser el ángulo mayor dentro de los elementos contenidos en el interior del triángulo. Una vez revisado lo que son propiedades, vamos a revisar la congruencia de los triángulos, que tienen 4 clasificaciones. La primera, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si sus dos ángulos y el lado común son congruentes.
Primero que todo, ¿qué significa que sean congruentes? Quiere decir que miden lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, acá en ocasiones puede existir que se genere una variación de posición, es decir, que este triángulo se encuentre rotado, es decir, esté girado. Pero si al reorientarlo yo mido sus lados y son iguales, vamos a tener un triángulo congruente por el lado, ángulo y lado. ¿Cómo se conforma? Tenemos acá lado, lado. Los dos lados miden lo mismo. Ángulo, ángulo y lado. ¿Sí? Ya, si es que este otro lado que yo tengo acá, si este lado tiene un valor diferente, no afecta la congruencia que ya existe en mi triángulo, porque ya se comprobó que tengo un lado, un ángulo y un lado igual o congruente. Recuerde, congruencia quiere decir que miden lo mismo, que son exactamente iguales sin importar que estén rotados o girados. Congruencia, lado, lado, lado. Perdón. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes, es decir, que miden lo mismo. Esta simbología de las líneas ya la habíamos utilizado anteriormente. Quiere decir que este lado mide lo mismo que este lado, por eso tiene una línea y la medición se está empezando desde la base del triángulo. La base del primer triángulo AB es igual a la base del siguiente triángulo JK. Es la relación que expresamos aquí. Segmento AB es congruente al segmento JK. Luego tenemos el lado 2. Como los dos lados tienen dos liñitas, quiere decir que miden lo mismo. ¿Qué relación se expresa? Que el lado AC, tengo acá, va a ser igual al lado JL, según la nomenclatura que revisamos. Y tenemos esta relación justo aquí. Lado AC congruente con lado JL. Finalmente, tengo acá tres liñitas. Esas tres líneas en los dos triángulos me indican que esos dos lados miden lo mismo. De tal forma que se expresa una relación BC igual a KL. ¿De acuerdo? Y tenemos en ese punto la relación. Tenemos la congruencia entonces de acuerdo a sus lados. Aquí no estamos midiendo el valor de los ángulos, sino únicamente el valor de los lados, y en los tres casos son iguales o se cumple la semejanza entre cada par de segmentos. Congruencia, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Tenemos en un triángulo siempre lados adyacentes. ¿Qué quiere decir lados adyacentes? Que son dos lados que parten de un mismo ángulo. Ejemplo, si yo hago aquí un triángulo, tengo acá un triángulo, ¿de acuerdo? Los ángulos, recordemos que están en esta parte, en las esquinas. De este ángulo que acabo de señalar salen dos lados congruentes porque son los que conforman ese ángulo. Existe congruencia lado, ángulo, lado cuando los dos lados que conforman o comprenden un ángulo son iguales. Ejemplo, tengo lado, lado, se conforma un ángulo y tenemos el mismo valor. De tal forma que aquí, entre los dos triángulos, el lado, tengo acá una línea, implica que es igual a este lado. El lado conformado entre el segmento que va desde la letra A, que tengo aquí, hasta la letra C, que va acá. Perdón, hago con una línea. El segmento que va desde el punto A hasta el punto C mide lo mismo que el segmento que va desde el punto P
hasta el punto M. Es la relación que se expresa aquí. Segmento que va desde C a A es igual al segmento que va desde P hacia M. Tenemos los siguientes lados congruentes. Vamos a ver. El lado adyacente que va de A hacia B es igual al lado adyacente que va de M hacia N. La relación se expresa aquí. Ahora, como ya nosotros enlazamos los dos lados que son adyacentes, evidentemente el ángulo que se conforma va a quedar aquí, porque está comprendido o contenido entre los dos lados previamente seleccionados. Esos dos ángulos, al manejar dos lados que son iguales, también van a tener el valor igual. Entonces digo que el ángulo A formado por los lados CB y el ángulo M formado por los lados P y N son iguales, congruentes o equivalentes, es decir, que tienen el mismo valor. Congruencia, lado, lado, ángulo. Dos triángulos congruentes, si dos lados son congruentes y los ángulos opuestos al mayor de los lados también son congruentes. Entonces, primero que todo, ubico el lado mayor, es decir, el que mide más. Lado mayor. Y los ángulos opuestos. ¿Cuál es el ángulo opuesto? Siempre el que se ubica al frente. Esos son mis ángulos opuestos. ¿Qué debo verificar? Que los dos lados sean congruentes y los ángulos opuestos al mayor también sean congruentes. Me fijo entonces. Lado BC. El lado que tenemos acá. De B a C. Es igual al lado B'C'. Como son iguales, verifico la congruencia de los lados contiguos. Tengo lado AC, aquí, es igual al lado AC'. Como los dos son iguales, ya se cumplió la primera condición, que los dos lados sean congruentes. Ahora, la tercera condición me dice que el ángulo que está opuesto al lado mayor, al que mide más, también sean congruentes. Entonces, de esa manera, el ángulo B va a ser congruente con el ángulo B'. Acá, vuelvo y repito, en ocasiones ustedes van a encontrar triángulos que de cierta manera van a estar rotados o girados. En este caso, no afecta, simplemente debemos verificar qué tipo de congruencia o qué tipo de condición se está cumpliendo, ¿de acuerdo? En base a lo revisado, vamos a explicar la actividad de esta semana, ¿de acuerdo? Nos dice, identifica las parejas de triángulos que son congruentes. Escribe cuál de los criterios te permite comprobar. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que se había mencionado previamente. Tengo el mismo triángulo, pero está rotado. Para que yo lo pueda interpretar de mejor manera, lo tengo que volver a girar para tener el mismo triángulo, ¿no es cierto? Entonces estoy girando, estoy rotando este triángulo. Como roté, la punta que tengo acá abajo, S, pasaría a estar acá. Tendría arriba S. El lado R estaría acá. Y el lado Q lo tenemos acá. En las condiciones iniciales que se menciona en el triángulo, en el ángulo Q, tengo yo aquí dos liñitas. ¿De acuerdo? En el ángulo R tengo una sola línea y tengo un indicador en el segmento QR. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a comparar yo? Vamos a comparar entre los pares de triángulos. Acá, como ya le roté, compararía este triángulo PMN con el triángulo SRQ. Tengo ya rotado, pero me dice que identifique por qué parámetro es congruente. Recuerden que vimos la congruencia lado,
ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado. ¿No es cierto? Vimos algunas congruencias. Entonces aquí, ¿qué congruencia se está cumpliendo? Tengo que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, el primer criterio que se cumple, ¿qué es? Ángulo. Luego, tengo que este lado es igual a este lado. Entonces, se cumple que es igual el lado. Y finalmente tengo que este ángulo N es igual al ángulo Q. Entonces, tengo ángulo. ¿Qué parámetros está cumpliendo? Tengo la congruencia de ángulo, lado, ángulo. Ojo aquí que debemos de escribir tal cual como se vio en clase. ¿Qué quiero decir? Que el ángulo, ustedes pueden colocar únicamente la simbología de ángulo, que es así, para no escribirle todo en la parte de la explicación. La simbología de ángulo es como un triangulito, así. Entonces yo digo que el ángulo M, que tengo aquí, ¿a quién es igual? Es congruente o equivalente con el ángulo R. ¿Qué tenemos acá? Porque estamos comparando entre los dos triángulos. Luego tengo lados. Digo que el lado conformado entre M y N, ese lado, es igual o es congruente ¿a quién? Al lado formado por el siguiente triángulo. Al lado R, Q. Finalmente, la última característica, que el ángulo N es congruente o es equivalente con el ángulo que está en Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer en la tarea? Describo el tipo de congruencia que existe, ángulo, lado, ángulo. Y después describo la característica como tal, qué ángulos son iguales y qué lados son iguales. Lo mismo que acabamos de realizar con el literal A o con el apartado A, usted lo va a hacer también con el literal B. Veo qué tipo de congruencia tengo y describo paso a paso tal como hemos hecho en clase. Como es actividad de matemáticas, desarrollamos a mano, por favor, evitando lo que son faltas de ortografía y colocando todos los datos necesarios para que se pueda revisar. Luego, enviamos al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Los datos del docente es decir, de mi persona, están en pantalla para que usted se comunique en el caso de que tenga alguna inquietud al momento de hacer su tarea. Les agradezco, chicos, muchísimo por su participación el día de hoy. Por favor, quienes estén en posibilidad de hacerlo, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud.